Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Mi amigo baja de los montes, le gusta andar por ahí curando gente, llenar las tardes de poesía con la marca del sol sobre la frente. Mi amigo llega justo a tiempo, y cuando él aparece, siempre hay fiesta. Suele cambiar nuestra agua en vino, dejando atrás el miedo y la tristeza. Él mira lo profundo que duele en cada vida. Nos quiere hasta el extremo, sabiendo que sin duda solo el amor curará herida. Mi saludo cordial a todos ustedes, hermanos, hermanas, en nuestra cita semanal de El Pueblo de Dios. Esta semana, la semana pasada más bien dicho, hemos tenido en la Conferencia Episcopal de Guatemala nuestra reunión plenaria anual, justamente del 23 al 27 de enero recién pasado. Y como siempre, en esas asambleas plenarias de todos los obispos del país, pues tomamos un pulso, primero a nosotros mismos, a ver cómo va nuestro trabajo, nuestra acción evangelizadora, y también pues vemos un poco la realidad del país, compartiendo las realidades de las diversas diócesis, arquidiócesis y vicariatos apostólicos. Y de esta reunión pues salen por lo general muchas decisiones que nos van a orientar durante el resto del año en nuestro trabajo como obispos en el país, en Guatemala. Y también nos manifestamos a la opinión pública y a toda la Iglesia por medio de un comunicado. De manera que en nuestro programa de hoy quisiera compartirles los contenidos de este último comunicado de la Conferencia Episcopal en su reunión plenaria del recién pasado mes de enero. El título del comunicado de esta ocasión es una frase de la carta de San Pablo apóstol a Timoteo, con la que comienza justamente su carta. Y que nos dice: Cristo Jesús es nuestra esperanza. Estamos convencidos entonces ya desde el inicio de nuestra reunión y de nuestra comunicación a el pueblo de Dios y a la opinión pública de que siempre, y a pesar de cualquier dificultad, tenemos siempre esperanza. Nuestra esperanza está basada
simple y sencillamente en el mismo Señor Jesús. Y a pesar de muchas circunstancias que puedan ser adversas al interno de la iglesia, desde afuera de la iglesia, siempre nuestra mirada puesta en Jesús da el optimismo y nos da la energía para seguir siempre adelante. Voy pues al contenido de este comunicado, que está distribuido en 8 párrafos de diverso tema cada uno. El primero pues simplemente nos da la noticia de que ha habido una plenaria de la conferencia y se nos dice que en esta plenaria hemos elegido a los nuevos miembros del Consejo Permanente, es decir, así le llamamos a la directiva, presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, vocales, y luego también a los presidentes de las comisiones pastorales. En la conferencia episcopal hay alrededor de 25 comisiones que tienen que ver con cada uno de los campos de pastoral en la iglesia: pastoral indígena, pastoral evangelizadora, pastoral de la catequesis, pastoral educativa, pastoral social, etcétera. Todas estas comisiones, al frente de las cuales también hay un obispo responsable de la misma. Y esta ha sido parte de la tarea de esta conferencia del mes de enero. Hemos tenido elecciones, unas elecciones que se hacen también de manera democrática, pudiéramos decir. Hemos trabajado para evaluar la tarea realizada durante el bienio anterior. Estas reuniones se dan cada 2 años y de ese modo dialogar sobre la realidad de nuestro país y algunos de los desafíos y retos eclesiales más importantes. El número 2, y con eso entramos ya en el tema del comunicado, se refiere a nuestra misión evangelizadora. Primero que nada, tenemos esta tarea evangelizadora que nos viene del Señor Jesús, y en este punto número 2 de nuestro comunicado, nosotros simplemente hacemos referencia, citamos en el documento 2 textos tomados de la exhortación apostólica postsinodal del Papa Pablo VI sobre el tema de la evangelización. Una exhortación apostólica que ya tiene 40 años de haber sido publicada y que sin embargo sigue teniendo una gran actualidad porque da las líneas claves sobre lo que es la acción evangelizadora de la Iglesia y primero que nada pues del obispo. Por eso hemos puesto en nuestro comunicado los números 26 y 27 de la evangelización en el mundo contemporáneo, así se llama esta exhortación del Papa Pablo VI, y que dice lo siguiente: evangelizar es ante todo dar testimonio, de una manera sencilla y directa, de Dios, revelado en Jesucristo mediante el Espíritu Santo. Testimoniar que ha amado al mundo en su Hijo, que en su Verbo encarnado ha dado a todas las cosas el ser y ha llamado a los hombres a la vida eterna. No perdemos oportunidad, pues, para subrayar que el anuncio de Jesús, su muerte y su resurrección y esta vida nueva que nos comunica es siempre el centro de nuestra fe. El siguiente número, el número 27 del Evangelio Nunciandi, dice así: la evangelización también debe contener, como siempre, una clara proclamación de que en Jesucristo, hecho hombre, muerto y resucitado, se ofrece la salvación a todos los hombres. No una salvación puramente inmanente, a medida de las necesidades materiales o incluso espirituales que se agotan en el cuadro de la existencia temporal, y se identifican totalmente con los deseos, esperanzas, asuntos y luchas temporales, sino una salvación que desborda estos límites para realizarse en una comunión con el único absoluto Dios. Un párrafo, pues, de Pablo VI, muy denso, pero que nos subraya esas 2 dimensiones de nuestro mensaje. Nuestro mensaje no es nada más un mensaje de salvación dentro de la historia, es decir, no estamos llamados únicamente a superar los males y las dificultades y los pecados que nos acosan durante el tiempo de nuestra historia, de nuestra vida, a superar solamente las necesidades temporales, materiales. La misión evangelizadora está
enfocada también más allá, y nos habla de esa dimensión que solamente se hará plena el día en el que gocemos de la comunión con el único absoluto Dios. Mi amigo fue quien me ha enseñado a buscar entre los pobres la riqueza y a mirar con ojos limpios para encontrar en todo la pureza. En fin, mi amigo me ha llevado a la cima más alta y sin atajos. Yo siempre quise ir hacia arriba, pero llegué yendo hacia abajo. Caminaba entre el pueblo y qué feliz la gente, ¡Qué feliz! al mirarse al espejo Y descubrir la misma marca del sol en cada frente. En el número 3 de este comunicado de la Conferencia Episcopal de Guatemala al terminar su plenaria anual de enero, se dice: retomando pues las luminosas palabras del siervo de Dios Pablo VI, escritas hace ya 40 años, nos empeñamos en continuar impulsando el proyecto de hacer de la evangelización el centro de toda nuestra tarea pastoral en la Iglesia del Señor. La Quinta Conferencia General del Episcopado de América Latina y el Caribe en Aparecida nos convocó a la misión continental. Acabamos de realizar con gran entusiasmo el Encuentro Nacional para la Misión Continental en el mes de enero en la ciudad de Guatemala, con una gran presencia de obispos, todos los obispos, con alrededor de 300 sacerdotes religiosos y luego alrededor de 1,300 personas más, éramos alrededor de 1,600 personas. Por ello, nos sentimos urgidos a continuar nuestra propia conversión pastoral con el fin de renovar nuestra adhesión y consagración a Jesucristo y dar un nuevo impulso a la misión y a la evangelización de nuestras comunidades. Este encuentro de la misión continental al que hacemos referencia nos invitó principalmente a la conversión pastoral para una conversión y para una misión permanente en la Iglesia. Hemos recordado también que en octubre de este año tendrá lugar en Roma el Sínodo de los Obispos con el tema de la nueva evangelización para la transmisión de la fe. Ya el Papa Benedicto XVI ha convocado este sínodo y el año de la fe. Por eso, el 11 de octubre se cumplirán 50 años de la inauguración del Concilio Vaticano II y ese día comenzará el año de la fe. Un acontecimiento al que vamos a estar también atentos y en el que vamos a participar, con el que nos vamos a identificar desde nuestra diócesis. Punto 4. La formación de los nuevos sacerdotes. Este año experimentamos un aumento en el número de jóvenes que ingresan al seminario. De las diócesis que van al Seminario Mayor de la Asunción en Guatemala hay 224 jóvenes. Además hay otros 60 o 50 jóvenes en la diócesis de Sololá, de manera que casi los 300 jóvenes en formación.
sentimos la bendición de Dios que se nos manifiesta a través de tantos jóvenes generosos que se quieren entregar al Señor en el camino del ministerio sacerdotal. A la vez que damos gracias a Dios por esta abundancia de vocaciones, recordamos que todos tenemos la responsabilidad de orar por las vocaciones y de ofrecer el apoyo económico necesario para el funcionamiento de los seminarios. Agradecemos a los sacerdotes y formadores que actualmente trabajan en los seminarios y la disponibilidad de aquellos a quienes se les pedirá este servicio en el futuro. En el punto 5 de nuestro comunicado de la Conferencia Episcopal decimos: visita del presidente. Agradecemos la visita del presidente de la República, señor Otto Pérez Molina, quien compartió con nosotros sus preocupaciones, esperanzas y retos a través de sus planes de trabajo. Debemos orar por las autoridades para que Dios les dé sabiduría y fortaleza. Tuvimos un diálogo respetuoso, franco y sincero con el presidente y en él expresamos preguntas e inquietudes sobre temas importantes de nuestro país. En el número 6 de nuestro comunicado hacemos referencia a una serie de temas de la realidad en la que vivimos, visto como una mirada de pastores. Y dice así: hemos manifestado nuestras preocupaciones por lo que se refiere a las condiciones de nuestra sociedad e hicimos énfasis en dos grandes retos que a nuestro juicio enfrenta Guatemala: la pobreza y la violencia. Pensamos que los acuerdos de paz siguen siendo herramientas con que trabajar los grandes temas nacionales. Más de la mitad de los ciudadanos viven en pobreza, que se manifiesta de muchas maneras: falta de ingreso necesario para una vida digna, desnutrición y salud precaria de los niños y jóvenes, calidad educativa que no capacita para el trabajo competente, aunque reconocemos como importante la expansión de la cobertura educativa y el aprecio por la educación formal. Sin embargo, aún hay falta de oferta de trabajo suficiente y digna, lo que conduce a muchos a buscar un mejor ingreso en el extranjero. Se utilizan los bienes naturales con poca responsabilidad ambiental. Hay una falta de desarrollo rural integral por el que clama el país. También la institución familiar se ha debilitado por la migración, así como por el deterioro de la vivencia de los valores morales en la cultura. El narcotráfico mina los valores de la convivencia. La violencia y la inseguridad son manifestación de estas disfunciones sociales. Hemos manifestado al señor presidente de la República, y lo expresamos ahora a la opinión pública, nuestra convicción de que la inseguridad y la violencia se combaten atacando a las raíces y causas que las provocan y no solamente a sus manifestaciones. Estas causas son la falta de ética y moral tanto en la gestión pública como en las acciones de los ciudadanos, que últimamente se enraizan en la idolatría al dinero, al poder y al placer. Creemos que la conflictividad social presente en el país debe ser abordada con mecanismos que procuren la solución justa y participativa en los distintos problemas que enfrentamos, tanto en el ámbito nacional como en los ámbitos locales. El afianzamiento del Estado de Derecho es fundamental para ello. Nuestra propuesta, ya expuesta en la Carta Pastoral Construir en la Justicia inspirados por Dios en enero del año pasado, plantea los principios fundamentales: el respeto a la persona como fundamento de una ética política y social, la búsqueda del bien común como criterio moral para discernir la bondad o maldad de las decisiones gubernamentales, empresariales y ciudadanas, el principio del destino universal de los bienes como norma de la administración de los bienes temporales y el principio de subsidiariedad. Estos son los criterios que deben ser tomados en cuenta como guías éticas en la gestión pública. Este número 6 de nuestro comunicado pues subraya cómo vemos el país. Nos damos cuenta de la pobreza y la violencia, pero nos damos cuenta que a la raíz de la pobreza y la violencia hay muchas otras condiciones y que por lo tanto estas son las que hay que superar y no solamente las manifestaciones de las mismas. Y recordamos pues estos principios básicos
el respeto a la persona, la búsqueda del bien común, el principio del destino universal de los bienes y el principio de subsidiariedad. 4 principios de la doctrina social de la Iglesia que es importante tener en cuenta en la gestión pública, en la vida social. Creo firmemente que lo conseguiremos. Creo firmemente En la humanidad creo que en la noche oscura del mundo, aunque algunos se empeñen, amanece la paz. creo firmemente Que lo conseguiremos. creo firmemente En la humanidad creo que en la noche oscura del mundo, aunque algunos se empeñen, amanece la paz. Me niego a creer que el hombre no pueda hacer con su esfuerzo un mundo mejor. Me niego a creer que odio y racismo no puedan un día dar paso al amor. Me niego a aceptar las noches de odio, las noches de guerra, noches de dolor. Me niego a creer que somos cautivos del miedo, el fracaso de atar nuestra voz. Creo firmemente que lo conseguiremos. creo firmemente En la humanidad creo que en la noche oscura del mundo, aunque algunos se empeñen, amanece la paz. creo firmemente Que lo conseguiremos. creo firmemente En la humanidad creo que en la noche oscura del mundo, aunque algunos se empeñen, amanece la paz. Nuestro comunicado, pues, insiste en que la Iglesia tiene que evangelizar. Evangelizar es anunciar a Jesucristo. Este anuncio de Jesucristo lo hacemos desde la Iglesia, pero se hace también en unas circunstancias concretas del país, en medio de un país con pobreza y violencia, las raíces de todos los males. Y por lo tanto es necesario ir a la raíz, y por eso en nuestro comunicado hacemos este llamado ético. Se trata de un cambio, se trata de tomar en cuenta estos principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, que van a transformar nuestras personas y también nuestras instituciones para que las condiciones sociales y por lo tanto la vida digna para todos y todas en el país sea una realidad. Y el número 7 del comunicado termina, pues, manifestando también una actitud de confianza. Hay que ver la realidad del país, pero hay que tener siempre los ojos puestos en el Señor de la historia, y hay que tener confianza. Por eso, el número 7 dice lo siguiente: debemos mirar el futuro con los ojos puestos en Dios y su Hijo Jesucristo. Él es el Señor de la historia. Él nos acompaña en el camino y nos guía a la plenitud que esperamos alcanzar al final. Nuestra sociedad se caracteriza por la variedad de ofertas religiosas, pero eso no significa necesariamente que Dios sea la referencia de nuestras vidas y decisiones. Es necesario que nuestras convicciones religiosas se fundamenten en la verdad de la revelación de Dios y no solamente en la arbitrariedad de los gustos y preferencias personales y emotivas. Solamente si estamos convencidos de que debemos dar cuenta a Dios de las decisiones de nuestra libertad, nos sabremos comprometidos para que la verdad ilumine nuestros pensamientos y el bien guíe nuestra voluntad. Y termina el comunicado implorando la protección de la Virgen, ya que dice que la Virgen del Rosario, patrona de Guatemala, interceda por nosotros ante su Hijo para alcanzarnos su bendición a los guatemaltecos, que nos permitan luchar juntos por un país mejor para todos. Y está firmada en Guatemala el 27 de enero recién pasado por este servidor, obispo de la Verapaz y presidente de la Conferencia Episcopal,
y por Monseñor Bernabé Sagastume, obispo de Santa Rosa, secretario general de la Conferencia Episcopal. Es así pues un documento que resume las grandes líneas de lo que quiere seguir siendo nuestro trabajo como obispos en Guatemala y lo que nosotros invitamos a toda la Iglesia a seguir como líneas fundamentales. Nuestros ojos puestos en Jesús. El comunicado, repito de nuevo, está titulado Cristo Jesús, nuestra esperanza. La acción pastoral de la Iglesia tiene en primer lugar a Jesús como el motivo principal de su anuncio y de su esperanza. Nosotros creemos que Él murió y resucitó, que vive entre nosotros, y nosotros estamos confiados en que su reino, el reino que Él comenzó, ya se va haciendo presente en el mundo. Este mundo en el que es cierto, también hay muchos signos de miseria, pobreza, violencia, muchos signos de muerte. Particularmente es necesario recordar, al final de nuestra asamblea de este año recibimos la tristísima noticia del asesinato del padre David Donis, párroco de la parroquia de Oratorio en Santa Rosa. Justamente en el día en el que el señor obispo de Santa Rosa también celebraba sus 25 años de sacerdocio. Ese día tuvo que participar pues también en el funeral de un sacerdote de 70 años, que después de un pequeño incidente en la carretera, que no fuera algo verdaderamente grave, se originó una gran discusión y las personas le siguieron, desenfundaron sus armas y con un par de balazos acabaron con su vida. Esta vez toca a la Iglesia un hecho de violencia tremendo, pero son muchas las familias, son muchas las personas que también en nuestro país constantemente sufren estos arrebatos de violencia de quienes andan armados y muchas veces sin los permisos ni siquiera necesarios en la portación de armas. Una de las cosas importantes será avanzar en el control y en la aportación de las armas en nuestro país, un país demasiado armado, un país en el que la violencia surge en cualquier parte porque proliferan las armas de toda clase por todas partes. De manera que nos damos cuenta también de estas realidades tristes, conflictivas de nuestro país. Por otra parte, tenemos siempre esperanza. El presidente de la República ha manifestado sus proyectos y en la medida en que estos proyectos y estos procesos de gobierno pues coincidan con los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, nosotros los apoyaremos. Esos principios que nosotros estamos subrayando también en nuestra carta pastoral. Y los repito porque son muy importantes. El primero es la persona. El bien de la persona humana ha de estar en el centro de nuestras acciones y nuestras actividades. El segundo es el bien común, no solamente la persona, después el bien de las comunidades, el bien de todas las personas y no solo de algún grupo particular. Debe ser un criterio de acción, un criterio ético. Por supuesto, el buen uso de los bienes naturales especialmente y de último, pues el principio de subsidiariedad, ese principio que nos habla de la necesidad de ser responsable cada uno y cada una en el lugar en donde está. Al gobierno le toca su actividad, a un alcalde, a un diputado le toca su propia actividad, a un sacerdote, a un obispo, a un laico comprometido le tocará también su propia actividad. Cada uno, un padre de familia, un maestro, un empleado público, un profesional de la medicina, un profesional del medio ambiente, cada uno tiene su espacio. Y el principio de subsidiariedad respeta esto, los espacios y las responsabilidades que cada uno ha de tener, para que, unidos en un criterio común por el bien de toda la sociedad y por el desarrollo de las personas, logremos un país cada vez mejor, un país distinto, como decía Monseñor Juan Gerardi.
Es interesante pues toda esta visión que nos da un comunicado de la Conferencia Episcopal al principio de un año. Es también programático, son las líneas fundamentales que luego les invito también a comentar, les invito a ir poniendo y llevando a la práctica en cada instancia de la Iglesia. Muchas gracias, hasta la próxima vez. Me niego a aceptar noches sin estrellas, días sin ternura, meriendas sin pan. Me niego a aceptar que obuses que estallan, cañones de odio construyan la paz. Me atrevo a creer en el corazón, en tardes de abrazos y de primaveras, pancartas de paz, justicia e ilusión, se escucha el rumor de la nueva era. Creo firmemente que lo conseguiremos. Creo firmemente en la humanidad. Creo que en la noche oscura del mundo, aunque algunos se empeñen, amanece la paz. Creo firmemente que lo conseguiremos. Creo firmemente en la humanidad. Creo que en la noche oscura del mundo, aunque algunos se empeñen, amanece la paz. Creo firmemente que lo conseguiremos. Creo firmemente en la humanidad. Creo firmemente en la humanidad. La diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.